¿Ya Hay que puedo esperar- comenzar? no, hay que esperar que empiece a grabar, Iván. Ok, perfecto. This meeting is being recorded. Sí, adelante, señor presidente. Prosiga con su presentación, bachiller Armijo. Bueno, esta es la sustentación de este trabajo de investigación que trata de la efectividad de las ondas de choque radiales en fascitis plantar crónica recalcitrante en los pacientes de Fischer-Smart en los años señalados de 2018 al 2020. Como una breve introducción de los antecedentes, hay que tener en cuenta que la fascitis plantar es una de las causas más comunes de talalgia, ¿no? Entre algunos estudios señalan el 7, algunos el 10, otros el 12% de la población general que sufre de esta patología. Para el tratamiento existen diferentes tipos de opciones, entre métodos conservadores, manuales y quirúrgicos, en donde nuestra competencia va en los métodos conservadores, como el tema de los ortésicos, los vendajes, el ultrasonido y esta investigada ondas de choque. Actualmente las ondas de choque es una de las técnicas más investigadas en el mundo, desde su creación en Alemania, donde fue creada inicialmente para disolver lo que eran cálculos renales y debido a su efectividad y éxito fue evolucionando en el campo de la medicina física, medicina traumatológica, medicina estética y medicina urológica, que también tiene parte de nuestro campo en lo que son terapias del suelo pélvico, por ejemplo. En descripción, seguimos con la descripción de antecedentes. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos esta patología es muy importante debido al alto índice y las tasas de obesidad y sobrepeso, lo que genera que sea un país en donde se presentan mayores datos de prevalencia. Entre un promedio de 2 a 4 millones de estadounidenses presentan fascitis plantar, lo que lleva a un impacto económico de 376 millones de dólares en lo que va sobre el tratamiento correspondiente a esta, ¿no? Y en nuestro continente, en Latinoamérica, por ejemplo, México llama mucho la atención, ya que su prevalencia está por encima de la media, es un 30% de personas que sufren de lo que es fascitis plantar. Y teniendo en cuenta que la onda de choque también es una tecnología relativamente nueva, ya que es una tecnología, un agente físico que generalmente no se enseña en pregrado. Entonces, para muchos recién egresados es nuevo, incluso para ya los licenciados en oficio, también sigue siendo nuevo, ya que son muy pocos los centros que contienen la onda de choque y los que tienen, incluso no tienen una capacitación completa. Justamente por eso la justificación de esta investigación yace en la escasez de las investigaciones y por consecuencia las guías clínicas, el cual tienen que tener la evidencia suficiente para abordar esta enfermedad. Y todas las investigaciones sabemos que el objetivo máximo son nuestros pacientes, en el cual nosotros nos debemos, ¿no? Dar el beneficio al paciente porque significaría tener una herramienta más para ejecutar nuestra profesión. En una revisión bibliográfica internacional, bueno, resumí algunas cuantas cinco, como en De Luca, que hizo una comparación entre el uso de ondas de choque radiales y la combinación entre ondas de choque radiales y focalizadas. Más adelante detallaré el término de ondas focalizadas. Sin embargo, en De Luca rescató que los pacientes que fueron atendidos por la combinación mixta fueron los que tuvieron mayor éxito. En Sellana fue un estudio similar al que estoy presentando porque hizo un versus entre el uso de ondas de choque y pacientes que recibieron terapia con ultrasonido, donde tuvieron mayor éxito los pacientes con ondas de choque. En Sinar y Nijal en 2020, ambos utilizaron métodos más conservadores frente a las ondas de choque, como el tema de ortésicos en el caso de EDA y en el caso de Nijal el tema de vendajes. En este caso, en Nijal, bueno, en su población y en su estudio, las ondas de choque tuvieron casi la misma efectividad que los vendajes. Gendesmeyer en 2018 fue un tipo de estudio bastante interesante porque el seguimiento fue amplio, fue 12 meses que duró el seguimiento de los pacientes para ver el uso de las ondas de choque y sus efectos a largo plazo. Porque las ondas de choque no solamente dan un resultado instantáneo, también a largo plazo debido a que es una nueva corriente de equipos que generan regeneración de tejidos y justamente querían verificar que este impacto con respecto al dolor, el rango articular y la calidad de vida sea justamente considerado a mediano y largo plazo. En revisión nacional ya ha habido estudios donde ha dicho que en nuestro país, tanto en Jaén como en Lima, en Díaz Franco y Matías Mercado publicaron la efectividad de choque en pacientes, en atletas,
en pacientes deportistas donde sí hubo una efectividad positiva en la reducción del dolor de ondas de choque. En lo que es García Villarreal, fue un trabajo que me llamó la atención, por eso lo consideré, porque él comparó la terapia física, las ondas radiales y las ondas focalizadas, ¿no? Y bueno, me llamó la atención porque las ondas focalizadas es de uso médico, netamente, según la orientación de la ONLAT. Pero bueno, según la experiencia y los pacientes que tuvo este estudio, para el estudio las ondas radiales siguieron siendo preponderantes, algo que me llama un poco la atención porque las ondas focalizadas debieron ser de mayor eficacia, lo que de repente también hay que considerar si fueron correctamente utilizadas, ¿no? Nuevamente recalco que la importancia de esta investigación es incrementar el conocimiento disponible con respecto a las ondas de choque, ¿no? Justamente porque nosotros como terapeutas tener esta herramienta clara y ser conscientes que existe dentro de nuestra práctica, entonces nos hace tener mayor eficiencia en nuestro trabajo, teniendo en cuenta también, como presento líneas abajo, que es el principal método utilizado en tratamiento de esta patología, ya que la opción conservadora, manual, van a ser siempre, o sea, es mucho más amplio la cantidad de tratamientos que someterlos a cirugía, y lo voy a detallar más adelante. El objetivo general de este trabajo de investigación es analizar justamente la efectividad de las mismas y en específicos es analizar la efectividad frente al género, si una variación si se hace entre hombres o mujeres, edad, si entre personas mayores o jóvenes hay alguna variación. Lo más importante definitivamente es saber qué impacto tiene sobre el dolor y si tiene una variación del rango articular, ¿no? En bases teóricas, bueno, nos queda claro que la fascitis plantar es un tejido conectivo grueso que une el calcáneo con la base de los metatarsos. La fascitis plantar, como el nombre lo dice, itis, es una inflamación, en algunos casos una microruptura, en otros casos una inflamación por sobrecarga de fuerzas. Esta fascia plantar, ya que soporta, le da forma y es lo que regula las fuerzas del pie y lo que generalmente también va a ser base de las cadenas musculares de todo el cuerpo, pueden ser alteradas por diferentes factores. Es multietiológico la aparición de la fascitis plantar. En deportistas, en Perú la educación deportiva es muy básica, realmente un voleibolista, un futbolista, un basquetbolista no tiene el conocimiento pleno de qué tipo de calzado usar para ejecutar su deporte, no tiene el conocimiento pleno en qué campo es más adecuado entrenar, por lo que lleva a la fascitis plantar. La prolongada bipedestación en el caso de docentes, en el caso de personas que trabajan en seguridad, en personas que trabajan de anfitrionaje, personas que utilizan tacos, bueno, mujeres que usan tacos en forma muy recurrente. La obesidad definitivamente es una etiología clara, el sedentarismo, el trabajo en grandes cargas, lo que es también el pie cabo y el pie plano. Se menciona nuevamente que los deportistas forman parte del 10%, siempre el 10% de toda su vida es lo más probable que tengan fascitis plantar. Me refiero más que todo al número de deportistas. El 10% del número de deportistas va a sufrir siempre fascitis plantar, por los datos ya mencionados. En este tratamiento de fascitis plantar hay que tener en cuenta que es conservador, manual y quirúrgico, como ya lo había mencionado. Quirúrgico es netamente médico, ¿no? Y controversial bajo nuestra profesión, porque sabemos que la fascitis plantar se presenta por una falla de cargas, por malas posturas, mal calzado, y que por más que se pueda tratar de solucionar, así sea el mismo espolón calcáneo, lo más probable es que pueda regresar, ¿no? En lo que es conservador y manual, estamos ubicados nosotros con todas las técnicas que ya conocemos, incluyendo las ondas de choque radiales. Y acá hacer frente que el conservador también incluye la opción médica en la prescripción de medicamentos y el uso de ondas de choque focalizadas de alta energía y mediana energía. Ya en lo que es la matriz de este trabajo de investigación y saber un poco más qué es una onda de choque, vino utilizando varios términos como ondas de choque radiales, focales de mediana y alta energía. Sí, son diferentes tipos de ondas de choque. La ONLAT es la organización latinoamericana e iberoamericana que regula en nuestro continente el uso de qué profesionales usan y si los que usan están certificados y capacitados para poder usar las ondas de choque. En el caso de la onda de choque utiliza la tercera ley de Newton, que es la acción y reacción. En este caso vamos a ver una onda de choque que se genera por compresión de aire entre fuerzas negativas y positivas, una especie de bala o una especie de impulso.
Este impulso va a impactar sobre la piel donde, donde va a sentir la mayor fuerza y conforme se propaga sobre los tejidos va disminuyendo la fuerza. Este efecto va a generar cavitación, neovascularización y analgesia por diferentes puntos de vista. Es un punto de vista mecánico y un punto de vista biológico. En el punto de vista mecánico, por el tema de que va a ser un microsangrado, un microdesgaste sobre el tejido para poder hacer una nueva regeneración a través de la reinflamación. Y a través del punto de vista biológico es porque estamos hablando de un sistema de mecanotransducción, que justamente ya estamos hablando de biología, que los receptores de membrana van a ser captados y luego el pericito, que es una célula importante para la vascularización, va a activarse varios procesos como el mejoramiento del metabolismo, la liberación de la sustancia P, el mejoramiento de la circulación, lo que es la generación de células madres, la liberación del óxido nítrico, que va a favorecer justamente los procesos de regeneración. De manera muy rápida voy a mostrar los videos que no quería dejar de mostrar para ver cómo se hace una aplicación de ondas de choque en los dos puntos de vista. Esta es una aplicación como un poco puntual y semibarrido para poder abarcar toda la fascia plantar. Y en esta aplicación, este es un otro tipo de onda de choque, es de otra marca, pero el nivel de energía de concentración de aire es exactamente el mismo. Justamente a través de energías entre marcas de procedencia, si es italiana, si es suiza, si es inglesa, puede variar si se toma en bares o en milijoules. Sinceramente es lo mismo en conversión, donde va a variar acá es en el protocolo. Hay que tener en cuenta que un protocolo inicial tenemos que comenzar aproximadamente con 1,5 a máximo 2 bares en una primera sesión, e ir progresando la intensidad y la energía entre eso hasta 4 bares según la expertise del terapeuta, porque utilizar una onda de choque es un poco más complejo que utilizar otro tipo de agente físico, ya que este va a generar un microdaño y una reinflamación, y lo más probable es que el paciente pueda generar un eritema o un hematoma. Por eso que los protocolos tienen que estar claros, no es tan sencillo utilizar una onda de choque, pero sí hay que tener en cuenta la base de los protocolos y la experiencia. Bueno, sí es una buena herramienta para poder combinarlo con nuestros protocolos, ¿no? Justamente la aplicación es la misma con gel, y esta es una aplicación más de barrido, como podemos ver. Ya decidir si se hace una o la otra aplicación va a depender mucho de la experiencia del terapeuta y lo que se quiere conseguir y la evaluación del paciente, entendiendo que cada fascitis plantar de cada persona obviamente va a presentar características totalmente diferentes según edad y el tipo de oficio que puedan tener. En lo que es hipótesis general, la hipótesis de investigación es justamente saber si son efectivas estas ondas de choque, ¿no? Y la hipótesis nula es saber, bueno, definitivamente si no son efectivas las ondas de choque. En las hipótesis específicas es saber justamente tal cual entre la investigativa y la nula si es que son eficientes de acuerdo al género, de acuerdo acá tenemos lo que son las edades, de acuerdo a la variación del dolor, que es muy importante como lo había mencionado, y si hay una variación también en el rango articular. En la metodología que se usó, bueno, es de información secundaria porque se utilizó historias clínicas ya previamente realizadas, ¿no? Con pacientes atendidos, cuantitativas porque los datos fueron recolectados y fueron también llevados a un sistema de software de estadística. Es descriptivo comparativo porque hay una comparación, valga la redundancia, entre los pacientes que usaron las ondas de choque y los pacientes que usaron terapia, se puede decir clásica o tradicional, retrospectivo porque fue anterior en años anteriores y transversal según Sabino porque, bueno, fue delimitado en un tiempo como tal, ¿no? Según de Ancona es observacional porque nosotros no tuvimos ningún tipo de inferencia sobre la aplicación de ondas de choque o terapias de ultrasonido o terapias clásicas, ya que estos pacientes vinieron con voluntad propia, pagaron su rehabilitación, hicieron normalmente la rehabilitación. Hay un público que puede pagar solamente la terapia tradicional y hay un público que sí puede pagar un poco más por las terapias denominadas de alta gama, como las ondas de choque de presión radial. Es retrospectivo porque yo le había dicho que fue anterior y longitudinal porque se hicieron varias mediciones en un determinado periodo. La población fue los pacientes del Centro Oficio SMART en los años mencionados.
teniendo en cuenta que son mayores de edad, que tenían que presentar la fascitis plantar y de ambos géneros. En lo que es muestra y muestreo, el muestreo fue no probabilístico por conveniencia y se hizo un pareamiento en relación 1 a 1, tomando la mayor cantidad posible de población elegible que cumplan con los criterios de inclusión. En los criterios de inclusión, los pacientes con diagnóstico de fascitis plantar crónica, espolón, con o sin espolón calcáneo, porque sabemos perfectamente que el espolón calcáneo no lo vamos a tratar frontalmente con ondas de choque, sino se trata de lo que es la fascitis plantar, porque no buscamos reabsorber ni la onda de choque radial ni la focal va a poder destruir ni reabsorber por completo un espolón calcáneo, porque no hay evidencia del mismo. Los pacientes con fascitis plantar refractaria con un tratamiento mayor a 3 meses, el tiempo de enfermedad mayor igual a 6 meses, pacientes mayores, pacientes que puedan tomar decisiones sobre su salud y pacientes que ya han firmado un consentimiento informado previo a los tratamientos, que es parte de nuestra normativa institucional, por así decirlo. En la exclusión, el criterio de exclusión son todos los pacientes que no han cumplido con los criterios de inclusión, pacientes con diagnóstico de fascitis plantar aguda, que pueden quizás tratarse de otra manera, como con medicación, pacientes que han sometido a una cirugía que se hace muy complicado hacer los tratamientos, pacientes con pie diabético. Acá tengo que recalcar que también hay otro tipo de criterio de exclusión en el caso de pacientes que estén embarazadas, madres que están de lactar, personas que estén tomando anticoagulantes, personas que estén padeciendo una enfermedad oncológica, personas que tengan un marcapaso y enfermedades autoinmunes no controladas. No pueden utilizar las ondas de choque, por lo que es un claro ejemplo de criterios de exclusión. Las variables, bueno, la onda de choque sabemos que es una variable independiente, el dolor es una variable dependiente en cuantitativa, la onda de choque cualitativa, el rango articular cuantitativa, igual los parámetros de rango articular como la flexión dorsal cuantitativa, la planti cuantitativa y la edad como variable interviniente. Y los instrumentos han sido en las historias clínicas presentadas, bueno, escogidas como se mencionó, donde se recolectó la información. El procesamiento y análisis de datos fue a través de sistemas de software estadístico, donde en primera instancia se hizo una prueba piloto con 25 pacientes, teniendo un alfa de Cronbach de 0.76, determinándolo como confiable. Ya en los resultados tenemos diferentes tablas. En esta tabla de las variables las variables de edad, donde la media es de 42.57 con una desviación estándar del 7.95, es similar a la población que estuvo sin ondas de choque con 41.82. En el caso de como variable cuantitativa, en el caso de la variable cualitativa, se mide por porcentajes, hubo casi un 50-50 en población con ondas de choque y sin ondas de choque estuvieron muy cerca, ¿no? Con un 52-48 aproximadamente. En la descripción de rango articular hubo una mejoría tanto para los pacientes que contaron con el tratamiento de ondas de choque dentro del programa de rehabilitación, como para los pacientes que no contaron con ondas de choque dentro del programa de rehabilitación. Sin embargo, desde el punto de vista estadístico, sí es válido. Aquí muestro otro tipo de tabla donde la significancia del p-valor por la prueba de T-Student es confiable, o sea, a nivel estadístico es válida esta mejora en el rango articular. Sabemos que a nivel terapéutico quizás no es tan importante porque los pacientes de este estudio no estuvieron tan limitados articularmente, ya que dentro de los rangos mencionados podemos decir que son rangos normales. Entonces, quizás desde el punto de vista del impacto de los rangos, podemos sí inferir que va a haber una mejora, ¿no? De los rangos articulares. Tal cual hasta el grupo que no tuvo las ondas de choque, ya que en el trabajo que todos conocemos de cómo diseñar un plan de tratamiento sin presentar las ondas de choque, uno de nuestros objetivos también es mejorar el rango articular y sí es posible, incluso sin las ondas de choque, y están mostrados aquí, también se hizo una prueba de T-Student, y la significancia fue 0, con el p-valor 0. Ahora con la efectividad con respecto al dolor, son datos importantísimos. Con el grupo con ondas de choque tuvo una mejoría intermedia de casi todo el dolor, del 6,9 al 0,3 es bastante, lo que generó 6 sesiones en combinación de las ondas de choque, y hasta el final vemos que ya se fue casi el dolor, ya no presenta el paciente dolor. Con una confiabilidad del p-valor en 0,
por la prueba de TED Student. Y el grupo sin ondas de choque sí presentó una mejoría, no fue tan contundente como el grupo que sí tuvo las ondas de choque, pero sí fue mejorando el dolor. E incluso al final sí se ve 6,4, 2,1, una mejoría más amplia, pero no llega a ser tan clara como los pacientes que sí tuvieron las ondas de choque. En nuestra última tabla vemos que según la prueba correlacional de Pearson, tenemos un índice de correlación 0,44, lo que lleva a ser un índice de correlación moderado. Y la significancia de 0,03 nos lleva a deducir que a mayor edad hay mayor diferencia del dolor, por lo que significaría que a pacientes adultos se les va mejor con el uso de ondas de choque. Probablemente una explicación podría ser que a una persona de 50 años vino con un dolor más fuerte que una persona de 30 o 35, ¿no? Entonces, como todos van a ser mejorados prácticamente a cerca del cero, un paciente adulto va a tener una mayor diferencia de dolor, notablemente. El grupo sin ondas de choque, no vemos que por el p-valor y por el índice de correlación que no hay algo directamente proporcional, una escala directamente proporcional como sí lo hay en el grupo que sí tuvo las ondas de choque. Y en el caso de grupos masculinos y femeninos, vemos, bueno, en sí ondas de choque es muy similar, sin embargo, en el caso de masculino y femenino con ondas de choque, vemos que a los hombres les fue mejor, ¿no? Con el uso de ondas de choque. De manera muy rápida paso a las gráficas, donde acá se demostró que prácticamente el dolor final es nulo por los pacientes que tuvo ondas de choque, y el paciente que sin ondas de choque tuvo, sí, se bajó de todas maneras el dolor. Es muy importante el trabajo de fisioterapia en general, pero igual se mantiene un rango de dolor que podría ser mejorado. Como conclusiones, creo, bueno, las mismas conclusiones son lo que hemos sacado, lo que he estado conversando, mostrando los gráficos, justamente de la efectividad que tiene para la movilidad articular. Como le he dicho, estadísticamente es totalmente válido y el software de estadística y los estudios así lo muestran. Sin embargo, quizás como terapeutas no lo valoramos mucho, ya que estuvieron dentro de los rangos normales. Sin embargo, estoy totalmente convencido por lo ya antes expuesto que si un paciente viene con mayor limitación de rango articular, de todas maneras va a tener una mejoría. Con respecto a las ondas de choque, tuvo mayor efectividad en un sexo masculino que femenino, y en los pacientes con fisioterapia tradicional no hubo mayor diferencia, ¿no? Con respecto a las ondas de choque radiales, mostraron ser más efectivas con pacientes que presentan mayor edad, justamente como lo comenté, probablemente sea porque un paciente adulto presente un grado de dolor un poco más avanzado que un paciente un poco más joven, y el mejorarlo casi a todos por igual, entonces esa contundencia hace que esta conclusión se dé a través de las tablas, ¿no? Bueno, las ondas de choque reales fueron efectivas, reduciendo casi completamente el dolor en la totalidad. Para eso, justamente, las ondas de choque tienen una evidencia muy grande internacionalmente, al menos con respecto a afasia plantar y tendinopatías, que son muy efectivas, siempre y cuando se cumplan los estándares correctos y establecidos, el protocolo como debe ser. En recomendaciones, bueno, recomendaciones se recomienda usar las ondas de choque indiscutiblemente en todas las secuelas crónicas, que puede usar de manera indiferente en tanto en hombres como mujeres, que se puede dar en cualquier edad, quizás en edad adulta va a mejorar un poco más. Se recomienda utilizar en dolores crónicos y definitivamente va a mejorar el rango articular. Nuevamente lo recalco, si bien es cierto no se evidenció mucho en este trabajo, pero con toda seguridad que si ya existe una limitación articular se va a mejorar, ¿no? Cabe recalcar antes de concluir esta presentación que la intención mía y de Fisiosmart en divulgar terapias como las ondas de choque, como la magnetoterapia superinductiva, como el láser de alta intensidad o la tecarterapia de alta intensidad son herramientas que no vienen a reemplazar la terapia física que ya conocemos, sino vienen a reforzar, a poder diversificar los métodos, a poder diversificar el conocimiento, porque la finalidad tiene que ser el paciente. Si lo tenemos, muy bueno utilizarlo. Si no, de repente puede haber otro tipo de métodos para poder llegar a nuestro fin, ¿no? Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Señor Jesús Amigo. Bien, vamos a continuar para poder desarrollar el segundo momento de la sustentación de la tesis y justamente la formulación de las preguntas. Vamos a ceder
las palabras al licenciado José Orlando Noblecía para que formule sus respectivas preguntas. Adelante, profesor Noblecía. Profesor Noblecía, ¿se encuentra? Creo que no escuche, licenciado, nuestro magíster. Creo que mientras que se pone, veremos las preguntas al licenciado Carrasco. Sí. Buenas tardes. Con la primera pregunta, preguntaría al tesista con respecto a la controversia que ha surgido ahora últimamente con respecto a esta técnica utilizada en esta tesis. Si quisiera que aclarara con respecto a su opinión, el término es onda de choques radiales o onda de presión radial, porque se está dando esa tónica que las ondas de choque radiales no son ondas de choque, sino son ondas de presión. Quería que diera su opinión con respecto a esta polémica que está presentando con respecto a este agente físico. Sí, esto, licenciado Cirilo, gracias por su pregunta. Mire, definitivamente sí, actualmente hay una controversia y prácticamente ya ni siquiera es controversia, sino que se utiliza, hay un punto de vista del área comercial y del área de evidencia científica. Del área comercial, empresas como Storms, BTL, que son empresas que dominan el mundo de la medicina física alta, han consensuado seguir llamando terapias de ondas de choque radiales, pero a nivel de sociedades científicas internacionales como la ONLAT o la SWWT, que es la más top, la mundial, sí le quitaron la denominación de ondas de choque radiales y le denominaron ondas de presión radiales, aduciendo que las ondas focales sí son ondas de choque debido a su al sistema biológico que desencadenan propiamente como tal. Sin embargo, por el momento, según tengo entendido, por las casas internacionales se va a seguir determinando el nombre de terapias de ondas de choque radiales. Pero me imagino que esto va a ir cambiando con el transcurso de los años, según una mejor difusión entre los terapeutas y los médicos, porque si bien es cierto, ni siquiera se conocen muy bien las ondas de choque radial, bueno, de presión radial, va a ser complicado poder insertar lo que es las ondas de choque focal. Ahora, mi opinión personal, netamente, que es la que me pidió. Eso es claro lo que está pasando en la sociedad, se puede decir como tal científica. Y mi opinión personal es que el grupo hay mucho celo internacional. Bueno, yo particularmente participo de certificaciones internacionales de ondas de choque, ¿no? Acá en Perú y en Madrid. He podido compartir con muchos tops de ondas de choque, sobre muchos conocimientos, pero entiendo que como hay mucho celo, la sociedad limita a los terapeutas a usar las ondas de choque focales, así sea de mediana energía, a pesar que no representan un riesgo tan alto. O sea, el riesgo alto puede venir de una onda de choque focal de alta energía, porque necesitas una sedación, necesitas hacerlo en quirófano, con una ya patología que nosotros no tenemos poca intervención, como una pseudoartrosis o una necrosis avascular. Pero, o sea, eso de todas maneras yo lo entiendo como terapeuta, pero sí, yo estoy consciente que nosotros sí podemos utilizar las ondas de choque focal de media energía. Y creo que cambiaron la denominación de onda de presión radial justamente para como hacer un versus, que el terapeuta no pudo usar ondas de choque, que pudo usar una herramienta que se llama onda de presión, que si bien es cierto genera un fin biológico, como yo lo había dicho, importante, nada despreciable y sigue siendo fuerte en lo que es fascitis plantar y tendinopatía principalmente, pero la onda de choque focal tiene mayor diversidad y es como que proteger el campo de la medicina traumatológica, fisiátrica y reumatológica. Esa es mi opinión personal. Gracias. Solamente quería acotar un detalle con respecto a lo último dicho por el tesista. Estoy de acuerdo con usted con respecto a ese punto, dado de que hay avances con respecto a la ampliación de la aplicación de onda de choque y evidentemente esos avances nos están dejando de lado
no en el sentido de por capacidad, sino simplemente por innovaciones, digámoslo así, ¿no? Lo último que puedo aportar con respecto a esta técnica es que hace ya 3 años, 3 años, sí, 3 años, en 2019, a esta fecha, casi va a ser 4 años, que ya han ampliado la aplicación de la sonda de choque a nivel cerebral, o sea, a secuela de ACV, ¿no? Pero obviamente este tipo de procedimientos ya escapa de nuestro campo, ¿no? Pero eso es lo que están haciendo actualmente. Onda de choque aplicado a la parte transcraniana con secuela ACV, y si eso lo aplicamos a lo que ya mencionó el tesista con respecto a que no nos acceden a las ondas focales, entonces vemos por dónde va la cosa al futuro de esta gente, ¿no? Con ese término. Creo que hay que estar, como dice, un poquito más alerta, incentivar a los licenciados para que puedan trabajar más con esta gente, solicitarlo para al menos no dejarnos de lado, ¿no? Como profesionales que pueden manejar esta gente. Gracias, tesista. Gracias, licenciado. Ahora sí cedemos las palabras para sus preguntas al licenciado Orlando Noblecía. Profesor Noblecía, hace un rato escribió en el chat de que el volumen era muy bajo, pero creo que todos nos estamos escuchando bien, ¿verdad? Sí. Sí, sí está bien. O si no Sí, tiene problemas, que escriba la pregunta en el chat, también podría ser factible. Ah, claro. Profesor Noblecía, si pudiera formular su pregunta a través del chat. Gracias. Parece que tenía un problema de... En todo caso, desde su celular podría hacerlo. Sí, está bien. Profesor Eso Noblecía, sí. ¿usted está desde su teléfono en este momento? Orlando, no se te escucha nada. ¿Podrías formular tu pregunta a través del chat? Escribe tu pregunta. ¿Y por qué no hablas a través del teléfono? Ingresas al Zoom. No se ve. The recording has stopped. A ver, dime para yo formular la pregunta en todo caso, si es permitible, licenciada Jenny. Sí, por supuesto. Ya, dígame la pregunta This para meeting is poderla... being recorded. Ya, dígame la pregunta, licenciado, para poder formulársela al tesista. Bueno, primero hizo un comentario acerca de la novedad de este tipo de tratamiento, que no siempre la población está al alcance por los costos que demandan
este tipo de tratamiento. eh, los equipos son demasiado caros. Y la pregunta era, eh, propiamente tu pregunta era cuál era la relación paciente-tratamiento, ¿verdad? Y si pudieran estar al alcance de estos tratamientos, ¿verdad? ¿Entendió la pregunta, Sí, sí lo entendí. Ya, bueno, teniendo en cuenta que sí, definitivamente el licenciado Noblecilla tiene razón, los equipos de alta gama son bastante costosos a comparación de los de terapia tradicional. Una onda de choque radial bordea los 16.000 a los $20.000, teniendo en cuenta que los equipos de ondas focales pueden rodear los $50.000 y otro tipo de tecnologías pueden ser incluso más caras. Sin embargo, bueno, como Fisiosmart, fuimos uno de los pioneros en tener ambas tecnologías y casi tuvimos años en desolado, pero actualmente ya hemos identificado 18 centros cerca a nuestro distrito que han adquirido tecnologías similares y hay algunos que tienen hasta mucho más que nosotros. Entonces, eso quiere decir que el público, que el mercado se está agrandando, los costos no son tan elevados como se piensan y porque antes una onda de choque radial o de presión radial costaba 350 soles, con justamente uno de los doctores que trajo esta novedad acá en Perú, que fueron los primeros, el doctor Serrano, que es el presidente de la Sociedad de Ondas de Choque de este país. Sin embargo, actualmente ya hay centros que lo ofertan a 80 o 70 soles, no justamente por la demanda y la competencia. Entonces, poco a poco ya se va a estar volviendo un poco más masivo, ya las empresas están viendo cómo invertir, cómo atraer el público, la competencia se ve buena. Actualmente los seguros ya han tomado a las ondas de presión radial y a las ondas focalizadas dentro de su abanico que antes no era posible. Y ahora es una buena noticia, eso como la positiva tomó, así que un paciente que tenga un seguro, un EPS o algún tipo de convenio puede atenderse y pagar el deducible y no es necesario pagar todo el sistema de ondas de choque. Se está volviendo más masivo, se está volviendo de mayor utilidad, claro está, y sabemos perfectamente la realidad peruana. Hay que tener en cuenta que el estudio se hizo en un distrito de Miraflores, es diferente a una realidad de otro tipo de distritos, pero considero que es un precio bastante alcanzable si es que el paciente ha probado ya otras tecnologías y es una opción diferente a la cirugía. Gracias, profesor Orlando Noblecilla. Gracias por la respuesta, bachiller Jesús. Eh, Sí. Muchas gracias. Gracias, licenciado. ¿Se mejoró tu...? Sí, ahora Hacer un pequeño comentario. ya. Y Orlando, gracias. No te escucho mucho. Un pequeño comentario, lo caro que al inicio tenían estas ondas de choque. Recuerdo que viajé al extranjero a un congreso de medicina física y rehabilitación, hace 7 años aproximadamente, y presentaron estas ondas de choque radiales y costaban $80.000. No era nada barato. Pero qué bueno que ahora los EPS estén considerando para el tratamiento. Lo único que hay que ponerlo al alcance no solamente de ciertas clases sociales, sino del MINSA, para que puedan aplicarlos también. Bien, Jesús, hay varias cositas que quisiera preguntarte. Tú cuando hablas de los dos grupos de estudio, dices que en una se aplicaban las ondas de choque y las otras, perdón, las ondas de choque y el tratamiento convencional, y al otro solamente el tratamiento convencional fisioterapéutico. Exactamente, sí. Pero el tratamiento fisioterapéutico o de terapia física es muy amplio, es una denominación muy amplia. Una cosa es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que desde el año 1958 a la fecha ha variado su definición en varios aspectos de nuestras funciones. Y lo último que tenemos es lo que dice la WCPT, que es la Confederación Mundial de la Fisioterapia, en la cual nos dice que nosotros desarrollamos, mantenemos y restablecemos al máximo el movimiento y la capacidad funcional
de las personas a lo largo de su vida, no interesa la edad. En cambio, la Organización Mundial de la Salud nos dice que nosotros tenemos acción directa sobre algunas enfermedades y lesiones físicas, que se fundamenta en la aplicación de algunos agentes físicos, algunos ejercicios, algunas radiaciones luminosas, en fin. ¿Qué es lo que me hubiera gustado que pongas en tu trabajo? Que definas qué tipo de terapia física o fisioterapia, paralelamente con las ondas de choque, se ejecutaban en tus muestras, en tus pacientes de estudio. Bueno, es una buena observación, Magíster. Lo que recalqué al inicio es que, si bien es cierto, bueno, yo soy terapeuta de profesión, sabemos que el trabajo de fisioterapia es a través de un análisis y cada paciente recibe un tratamiento diferente. Lo que netamente ese trabajo trata de, o sea, ambos grupos han recibido un trabajo previamente ya analizado según una evaluación, que eso va a consistir obviamente en compresas, en ultrasonido, en estiramientos, en ejercicios, ambos grupos. O sea, igual un paciente que hace ondas de choque, nuestro centro, y estoy seguro que en cualquier centro o los centros que manejen bien este concepto, no solamente vienen, hacen la onda de choque y se van, sino hacen todo el circuito de rehabilitación ya previamente analizado, incluyendo los agentes, incluyendo los estiramientos, los ejercicios y el acondicionamiento según lo que se requiere. Si es un deportista, también llevarlo a gesto deportivo, y si es una persona sedentaria, pues acondicionar lo que vamos justamente a su estilo de vida, ¿no? Teniendo en cuenta también la reeducación del paciente, ya que si hay... Y lo que dije también cuando se optó por el tema o se mencionó el tema quirúrgico, de nada sirve operar un espolón y mejorar una fase a través de incisión si es que el paciente va a seguir haciendo lo mismo, porque al final va a llegar a lo mismo. Entonces, parte de nuestra función como terapeutas también es educar al paciente con respecto al uso de plantillas, uso de calzados, estiramientos en casa. A pesar de todo esto, que es un programa como tal, si bien es cierto, no lo especifique porque se veía demasiadas variables y se podría ser un poco confuso, por eso preferí colocarlo como terapia. O sea, si uso el término terapia tradicional, no es un término como que, para aclararlo, no es como ponerlos o reducirlo, no, o sea, la terapia es el eje de la profesión, y como dije, la onda de choque es una herramienta. A pesar que voy a hacer todo el sistema de análisis y todo el sistema de tratamiento, en las sesiones se programan semanalmente las ondas de choque. Entonces, y justamente es comparar un paciente con terapia regular con ondas de choque y un paciente con terapia regular sin ondas de choque. Y lo que voy a conseguir con este grupo justamente es el efecto biológico, ¿no? Que expliqué mediante la acción mecánica y la acción biológica. A diferencia, claro, el tema del ejercicio, y como vimos en la escala, o sea, va a haber una reducción del dolor solo haciendo la terapia que ya todos conocemos, pero también, Magíster, tenemos que tener en cuenta que hay que estar aperturados a las nuevas tecnologías, porque si hay tecnologías, como también mencionó el licenciado Cirilo, que hay mucha evidencia con respecto a ondas de choque. Inclusive él lo escuchó de ondas de choque, yo lo escuché de ondas electromagnéticas focalizadas, que ya es un magneto que se aplica a nivel de cerebro, que se está probando en México. Que sí, actualmente las nuevas tecnologías se están diversificando, incluso en consenso con mi asesora, la licenciada Jenny, decidimos hacer el estudio retrospectivo sobre ondas de choque, porque realmente Fisiosmar estaba en la capacidad de hacerlo sobre el sistema de superinducción o sobre el láser de alta intensidad. Sin embargo, iba a ser más complejo aún, y creo que la terapia onda de choque y esta tesis va a tener mayor valor porque por justamente lo que mencioné, que hay más centros que han comprado este equipo, muchos más compañeros y colegas va a poder serle útil esta información, ¿no? Y creo que tener un equipo inductivo, un láser de alta intensidad, porque hay pacientes que sí lo han usado, porque ya estamos hablando de otro público, inclusive, que te puede parar una onda de choque y a la vez se puede parar un láser de alta intensidad, porque se puede hacer. Hay deportistas que, por ejemplo, que tienen un nivel adquisitivo alto y que no pueden esperar la recuperación.
Ese modelo se copió de Real Madrid, porque ellos trabajan con apoyo de BTL como ente de investigación, la combinación de terapias, incluso en ciertos públicos lo dejo como comentario, sé que no tiene que ver con la pregunta, pero lo dejo como comentario, un prototipo que se llama terapia SMART, que incluso nosotros lo llevamos hasta Indecopy a registrarlo, porque es un tipo de terapia que se usa todo el sistema de terapia, la evaluación, la relación de objetivos, pero los agentes físicos todos son de la alta gama. O sea, ondas de choque si es necesario, láser de intensidad si es necesario, TR si es necesario, o el equipo de superinducción si es necesario. Ese tipo de programa se puede decir, considera el uso del ultrasonido, ni el uso de la corriente del TENS, ni el uso de otro tipo de técnica de agentes físicos, se puede decir ya conocidos, sino es otro tipo de programas. O sea, tenemos un programa determinado para cada tipo de público si fuera necesario, porque si no fuera necesario, simplemente no se hace. Pero justamente ahora con más tecnología, si antes con las herramientas que teníamos, yo me acuerdo que siempre nos decían la cantidad de planes de tratamiento, cada paciente es un plan de tratamiento diferente. Ahora con nuevas tecnologías se diversifica mucho más, el análisis tiene que ser mucho más amplio, ¿no? Eso es lo que le podría comentar. Es por eso que yo preguntaba ello, porque a veces trabajar con muestras y buscar evidencias retrospectivas como que sesgas un poco el resultado, porque es tan amplia la carrera, hay tantas variedades de tratamientos durante la terapia física y sobre todo cuando aplicamos algunos agentes paralelamente con la sonda de choque. Cada agente tiene una diversidad de parámetros, cada uno maneja de acuerdo a sus resultados. Es como que un medicamento que es un anticonvulsivante, pero existen como 40 anticonvulsivantes y cada médico lo utiliza lo que más le parece, ¿no? Igual nosotros cuando utilizamos algunos agentes, colocamos los parámetros, no es como una compresa caliente que le dice si le quema me avisas. En el ultrasonido y en corrientes existen demasiados parámetros para poder variar y esperar resultados, ¿no? Por eso que en las conclusiones me gustaría que pudiera mencionar usted de que debería hacerse algún trabajo prospectivo con parámetros más establecidos y combinar, ¿no? Los dos grupos de diferentes formas. Porque usted mencionó que ha usado onda de choque con algunos parámetros de estándares internacionales, ¿no? Exactamente, sí. E inclusive me puse en uno que había aplicado 2000 bares, si dice lo que me dieron a mí, y 2000 bares sobrepasan las ondas focales, ya no serían radiales, ¿no? Seguramente ahí hubo un error en el punto, es 2.000 bares. Debe haber faltado el punto que es una alteración demasiado No, sí, grande. las ondas de presión radial, lo recomendable es un promedio de 2 bares, ¿no? Que según como la mencioné en la exposición, se puede variar de 3 a 4 bares, según ya la expertise del terapeuta, ¿no? Así es, de 1 a 10 bares ondas radiales y de 100 a 1000 bares ondas focales. Inclusive la misma CETOC, que usted menciona hace rato, la Sociedad Española de Ondas de Choque, hablan que para cada patología hay parámetros estándar, ¿no? Si quiere una tendinitis de hombro, si quiere una fascitis plantar, porque todo esto empezó con el litrotriptón, destruyeron piedras o cálculos renales, ¿no? Entonces, de ahí empezaron la sociedad a buscar, a investigar qué tan profunda deberían ser estas ondas para los diferentes tratamientos de las diferentes patologías que tenemos. Y lo último es una sugerencia. En sus recomendaciones, generalmente las recomendaciones más dirigidas a la gente que quiere hacer investigación. Sus recomendaciones más suenan a conclusiones. Ya lo dijo usted a la hora de poner sus conclusiones. Y sería bueno que recomiende hacer estudios, ya sea con fascitis plantar, porque aún así, hay otra cosa que se me escapaba. Usted menciona que en su criterio de exclusión incluía los pacientes que tenían espolón calcáneo. Y sabemos que el espolón calcáneo
tiene un tipo de dolor y la fascitis plantar es otro tipo de dolor. Si uno tiene espolón calcáneo, el peso que debe recaer en la marcha normal sobre los 3 puntos que conocemos recaen básicamente sobre 2 y está haciendo una extensión de la fascia plantar. Entonces va a modificar, aún con plantilla ortopédica, no le pase el dolor al paciente con espolón calcáneo, ¿no? Disculpe, licenciado, el comentario, bueno, magíster, lo que sucede es que se ingresó el tema de los pacientes con espolón calcáneo, porque como lo mencioné también en exposición, ni la onda de choque de presión radial ni la onda de choque focal pueden tratar el espolón directamente. En los parámetros internacionales se trata la fascitis plantar. Ahora, que sí hubo evidencia que las ondas de choque focalizadas de alta energía, que ya están fuera de los estándares del fisioterapeuta, podrían generar como una posibilidad en algunos pacientes, pero lo que no está estandarizado internacionalmente es la reabsorción del espolón, pero a nivel de, bueno, esa tesis está dirigido a otros fisioterapeutas o profesionales médicos de una noche de presión radial. Sí es factible tratar, o sea, un paciente que tenga fascitis plantar sabemos que no necesariamente va a tener espolón calcáneo, pero en inversa, sí, un paciente con espolón calcáneo necesariamente va a tener fascitis plantar. Y justamente se trata, o sea, se ingresó como ese criterio, pero se trata la fascitis plantar netamente. Pero dentro de sus objetivos específicos hay un estudio que mide el dolor y eso podría sesgar el dolor o de la fascitis o del espolón calcáneo. Okay. Es mi opinión. Bueno, creo que eso es todo. Y damos paso a su asesora, si es que puede hacer uso de la palabra. Profesora Muchas Jenny gracias, Cornejo. magíster. Muchas gracias, magíster. Muchas gracias, miembro del jurado. Muchas gracias, Jesús, porque tu experiencia es muy válida para estos temas de investigación y es algo que queremos incentivar en nuestros alumnos. A veces no nos entusiasmamos mucho con la investigación y queremos hacer trabajo de investigación de aspectos que no dominamos. Entonces, la realidad es que el terapista físico debe empezar a hacer trabajo de investigación de temas que son ya más de su dominio. Si no, queda en el aire muchos aspectos. Sé que hay, por ejemplo, siempre existe un problema de sesgo. Hemos tratado en esta investigación con Jesús de ver el tema de que esos sesgos sean los mínimos posibles. El tratamiento que él ha planteado en su tema de investigación, como lo habíamos conversado, es el hecho de que ahora cada vez mayor cantidad de centros de terapia tienen este tipo de instrumentos o equipos que nuestros estudiantes no los llegan a estudiar, no los llegan a tener desde pregrado, pero que ya se está haciendo muy común. Es decir, nosotros seguimos hablando de las compresas calientes porque es algo muy común que utiliza el terapista físico, ¿no? Hablamos del ultrasonido, que es algo muy común, pero todos esos tipos de tratamiento, ¿no?, que todavía los mantenemos en el Perú, no es así en el mundo. Entonces, van haciendo cambios, van dándose diferencias en los protocolos de tratamiento y van ingresando nuevos estudios de acuerdo al avance de la tecnología, que conforme pasa el tiempo va haciéndose más asequible a la economía de los centros de fisioterapia y que los estudiantes van a poder acceder, o la universidad va a poder acceder a tener uno de estos equipos para poder hacer los estudios de investigación histopatológicos como correspondería. Por ahora, nuestras limitaciones de laboratorios a nivel de la universidad no nos permite hacer que, por ejemplo, podamos ver la efectividad directa de los cambios biológicos de este tipo de equipos en animalitos
que puedan ser sometidos a estos tratamientos, a los cuales se le hace la evaluación histopatológico y se ve los cambios, como se hace en otros países, ¿no? Que es muy común eso en la parte de fisioterapia, ese tipo de investigaciones ya con evidencias histopatológicas en cuanto a los efectos de los equipos que se emplean. Pero, mientras tanto, vamos en el camino, vamos creciendo científicamente, y como bien decía el magíster Jorge Marroquín, sí es cierto que la Organización Mundial de la Salud quiere establecer las funciones del terapista físico de acuerdo a las concepciones médicas. Las organizaciones de fisioterapeutas a nivel internacional no lo hacen, porque vamos poco a poco conociendo nosotros mismos cuáles son nuestras capacidades y de qué somos capaces de lograr con la formación científica de nuestra carrera, ¿no? Yo agradezco mucho este tipo de trabajo de investigación que son directamente relacionados a poder ver y evidenciar efectos de avances tecnológicos a nivel de fisioterapia. Y así como tú tienes la oportunidad por el lugar en donde te has desarrollado en tu actividad, entonces espero que existan otro tipo de investigaciones que puedan liderarla y tener un taller de investigación, una zona de investigación adecuada para la fisioterapia en cuanto a estos equipos, y que la lidere el licenciado Cirilo Carrasco, que es uno de nuestros líderes en relación a lo que es agentes electroterapéuticos en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Profesora Jenny. Y el profesor Carrasco ya está comprometido usted por la maestra. Y además le tiene las puertas abiertas, licenciado, cuando guste. Está bien, ¿no? Gracias, Definitivamente profesora. Gracias, profesora Jenny, por las es una palabras. técnica nueva donde demanda estudios, sino que a veces queremos hacer mucho, investigamos y los resultados nos botan muchas cosas. Pero por ahí me enseñaron de que cuando uno quiere hacer una investigación hay que hacer un embudo y disminuir y tratar del final llegar o enfocar a un objetivo general y a dos o un objetivos específicos para ser más puntuales y específicos en lo que queremos. Así nos evitamos de sesgar porque hace comentarios. Por ejemplo, a mí me sorprendió cuando me olvidaba decirle, cuando ponga el estándar, la terapia de estándar, ponga en la literatura, el autor, eso que no lo ha puesto. Porque ahí si yo me iba al autor, no sé, no iba a leer, usted ha puesto 60 referencias bibliográficas y no sabía por dónde ir a buscar si era 2000 o el 2.2. Sería bueno que le ponga ahí al costadito el número del libro donde dice el estándar. ¿No? Eso contribuiría mucho. Justamente el jurado está para contribuir a su trabajo, no para ir y atacar. Únicamente nuestras experiencias van para eso, para mejorar el producto de nuestra escuela. Así Genial, es. muchas gracias. Bien. Bien, señoras y señores, vamos a dar paso al tercer momento del acto, el cual es la de